¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Estamos en el canal 30 de la TDA 22 de Supercanal HD. Bienvenidos a Señal U y a esta nueva edición. Estamos ya transitando de lleno lo que es una nueva temporada, la sexta temporada de Chat Político. Y hoy nos vamos a ocupar de un tema internacional. No podemos evitar hablar de la situación que se está viviendo en Ucrania, de la invasión por parte de Rusia y de un tema que sin duda abre muchas heridas, porque tenemos que, si tenemos que hacer repaso de la historia y de los conflictos bélicos en el planeta y en la historia de la humanidad, tenemos que decir que bueno, hemos vivido dos grandes guerras mundiales, la primera y la segunda, pero también otros tipos de conflictos que tienen que ver con lo político, hasta con lo religioso, atentados, recordemos lo que pasaba en un 11 de septiembre, hace muchos años atrás, pero digo, hay una cuestión que el análisis más fino que se hace es que hay consecuencias, donde se pierden vidas de personas, y si nos tenemos que remontar, por ejemplo, a la Primera Guerra y la Segunda Guerra, Europa devastada, y además con las consecuencias que no solamente tiene que ver, por ejemplo, con las muertes en sí en los conflictos, sino también con las consecuencias, la hambruna que puede generar una guerra. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando y analizándolo, por supuesto, aquí en el programa, y para eso vamos a presentar a Santiago Prón, que es director de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Cuyo y además analista político, a quien le vamos a dar la bienvenida. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por aceptarla. Bueno, lo decíamos recién, digo, los conflictos bélicos, las guerras en general, más allá de la envergadura y de la participación que puede tener de más países o menos países, las consecuencias son claras, que es primero la pérdida de vidas y además todo lo que eso significa en otras esferas, ¿no? En lo económico, en lo político, ¿no? Sí, sin duda. Además, eso hay que sumarle después la reconstrucción, ¿no? Volver, y siempre terminan quedando heridas abiertas que después en un futuro tal vez pueden generar otros conflictos. Entonces, cuando por ahí se analiza o se ve estos temas, es necesario verlos también en su profundidad, con su complejidad, ¿no es cierto? No por ahí no tocarlo muy suavemente. Livianamente, como claro, a veces da la sensación que pasa, ¿no? Claro, hablando de buenos y malos, de blanco y negro, sino que hay que tocar los temas con cierta profundidad. Bueno, para eso estás vos, Santi, y la pregunta que uno inmediatamente se hace es para que entender un poco más por qué surge este conflicto en Ucrania, por qué se termina en esta situación hoy en la cual Rusia decide atacar ese país. Lo primero que tenemos que entender es que no es como si fuese una serie de Netflix, que es la segunda temporada de una guerra fría. Claro. No va por ahí, sino que hay un cambio de parte de Rusia en su estrategia, en el contexto también. La política exterior de Rusia se ha mantenido estable. Después de la caída de la Unión Soviética se ha mantenido estable. Lo que ha cambiado es la estrategia, el contexto. Cuando me refiero a estrategia, desde el 2014 a la actualidad hay un cambio de estrategia, es mucho más agresiva, desde que Rusia sumó a Crimea, ¿no es cierto?, que era parte también de Ucrania, es más agresiva. Y ha cambiado el contexto. Por un lado, hay una reforma militar que llevó adelante el presidente ruso, donde le agregó mucha más tecnología y obviamente mucho más dinero también. Y por otro lado, la asociación, el acercamiento con China. Sí. Entonces eso ha hecho que se genere un contexto totalmente diferente y ha hecho que empiece a tambalear todo el tablero internacional. Uno entiende que han pasado, digo, pensando en los conflictos, cómo se fueron modificando y las consecuencias que se fueron generando y también cómo se enfrentaban. Vos acabas de decir que hubo un cambio también en el tiempo, en los últimos años, en Rusia, en cómo decide enfrentar esto que también es un conflicto que tiene que ver con lo político y que desencadena esto que está sucediendo hoy. A partir siempre de los grandes conflictos y de las grandes guerras, está la sensación de que algo cambia. ¿Qué se puede decir de digo, pensando en que obviamente todos queremos que termine y qué es lo que puede venir después? A ver, primero se va a reconfigurar. Ya se viene hablando de esto, ¿no? Ya no estamos en la década del 90, donde la hegemonía de Estados Unidos, donde había un mundo unipolar,
que Estados Unidos moldeaba el mapa mundial a su conveniencia, se ha venido obviamente el resurgimiento de China, de Rusia, sobre todo en la parte de armamento, ¿no es cierto? Casi 1 millón de soldados. O sea, ha configurado con distintos polos de poder en el mundo. Y en esto Rusia lo sabe y sabe que el poder se ejerce. Uno no dice, bueno, yo soy poderoso, importante y me quedo ahí. Y quiere jugar en la escena, quiere plantearse como un actor y el estilo del presidente ruso es ir probando hasta dónde llega, hasta dónde va avanzando. Entonces, esto que primero anexó a Crimea, que después primero empezó haciendo como ejercicios militares, probando hasta dónde llegaba OTAN y probando y desafiando cada vez más, ¿no es cierto? Claro. Entonces, vamos a eso, o por lo menos mi interpretación, que vamos a un mundo donde van a tener que reconfigurarse ciertas alianzas y ciertas estrategias y programas de seguridad. Por ahí, si hablamos, por ejemplo, de la OTAN, esa alianza que, bueno, nació en la Guerra Fría para frenar a Rusia y que después... ¿Sirve hoy la OTAN? Digo, porque algunos cuestionan el rol que tiene la OTAN. A ver, viene de ciertos fracasos y Rusia viene de ciertos éxitos militares. Entonces como que eso también es otro factor. A ver, también es cierto que esta acción de Rusia ha hecho que la OTAN se vea de vuelta en la escena y se vea hasta fortalecida en algunos puntos. Por algunos países por ahí como Finlandia, que se habían mantenido como neutrales, ahora ante esto de Rusia, empiezan a ver con buenos ojos sumarse a la OTAN. A ver, la OTAN, ¿cuál para mí fue el gran error? Que con Bill Clinton empieza a extender la OTAN, ¿no es cierto? Estamos hablando del Atlántico Norte, son todos países del norte, empieza hacia el este, a sumar países hacia el este, entonces cada vez más cerca a Rusia. Rusia dice, pará, me estás poniendo los misiles cada vez más cerca de mi casa. Entonces, eso hizo que, esa intromisión hizo que la gran crítica de muchos analistas es que no se creara como un Consejo de Seguridad bien europeo, sino que Rusia ve como que es Estados Unidos el que se mete en Europa y no algo más europeo. Entonces, ese fue como un primer error, ¿no es cierto? Y después, por otro lado, la relación propia de Rusia con Ucrania. Entonces, eso también generó ese enfrentamiento, ¿no es cierto? Que por un lado hay un planteo más político, histórico, obviamente escondido también de intereses económicos y políticos. Claro. Por Ucrania pasan todos los gasoductos de Rusia que alimentan con petróleo y gas a Europa. A Europa, claro. Entonces, la discusión energética es otro tema también para... No es solamente lo político y exclusivamente lo que decías vos, por ahí el poderío que puede tener un ejército ruso y el poderío mucho más inferior que puede tener Ucrania, sino también tiene que ver con esto, ¿no? Con las consecuencias que hay a nivel económico a partir de este conflicto, eso está claro. Sí, sin duda. La parte económica es donde se ve afectada y es también la respuesta que le ha dado la OTAN a las sanciones, son más que nada sanciones económicas. OTAN todavía no entra en el conflicto bélico, ¿no es cierto? Entonces está con ciertas sanciones económicas pero yo lo veo va a tener ciertos límites, porque Rusia lo tenía en su cabeza, lo había previsto y estaba dispuesto a eso. Ahora hay que ver hasta cuánto en el tiempo puede soportar esas sanciones. Tal cual. Y hay que tener en cuenta que las sanciones muchas veces son conducidas por Estados Unidos. Pero esas sanciones económicas no solamente las va a sufrir Rusia, también las va a sufrir Europa. Claro. Porque, por ejemplo, ¿no? Hablábamos hace rato del petróleo y del gas. El petróleo ruso es más económico que el petróleo de Estados Unidos. Entonces,
por más que quieran cerrar y que prohibir, las sanciones también van a ir indirectamente a Europa. Va a tener sus consecuencias. Santiago, vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos porque tenemos más preguntas para vos y vamos a repasar algunos tweets importantes que se han generado a partir de este conflicto. Vamos a la pausa, enseguida volvemos, estamos en el 30 de la TDA en Chat Político. Bueno, estamos de vuelta en un nuevo bloque de Chat Político. Recuerden que estamos en las redes, estamos en Twitter, en Instagram, también en Facebook y recuerden que también pueden ingresar a www.unidiversidad.com.ar para estar informados y por supuesto para reencontrarse con la pestaña de Señalú, con la programación de Chat Político y volver a ver el programa. Seguimos con Santiago Prón, que es director de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Cuyo y analista político, a quien le vamos a presentar, te voy a presentar una serie de tweets para analizar un poco el impacto que ha tenido la situación de Ucrania en referentes empresarios e incluso hasta políticos a nivel no solamente nacional, sino internacional. ¿Te parece? Dale. A ver, vamos a repasar los tweets. Ahí vemos algunos de los que se han manifestado. Por ejemplo, ahí está Martín Migoya, y no es el único, porque incluso hace referencia a un Congreso Mundial de Paz que se había realizado hace algunos años atrás. No es el único que se pronunció. Ahí, por ejemplo, vemos a Marcos Galperín. Son empresarios tech argentinos que se alinearon, como ha sucedido, digo, en todo el mundo, en esto de estar del lado, lo decíamos al comienzo, ¿no? Estar del lado, en este caso, de Ucrania y obviamente reclamando que se termine esta guerra. Otro de los que se pronunció, ahí está Martín Barsavsky, que ahí justo escribió: me preguntan por qué estoy tuiteando tanto contra la invasión rusa a Ucrania. Explico mi conexión emocional. De mis 4 abuelos, 3 eran ucranianos y judíos, como el presidente Zelensky. Bueno, obviamente haciendo referencia a sus raíces y a cómo su familia está ligada a Ucrania. Bueno, quería que nos dijeras, Santi, cómo se ha involucrado la gente en definitiva en todo el mundo frente a esto. Mientras en otros tiempos era difícil tal vez tener acceso a la información, cómo también la tecnología nos ha permitido estar más informados e involucrarnos, ¿no? Desde la postura y desde nuestra opinión. Totalmente, las redes sociales son un reflejo, o sea, la gente opina, se informa, hay montones de canales. Sin duda, la guerra informativa, Rusia la está perdiendo. Sí. Creo que no le ha encontrado esa vuelta y todavía, como charlábamos, la guerra ya no es solamente militar, tiene la parte económica, inclusive ciberataques. Y la de la comunicación también. La de la comunicación entra también a jugar en esa guerra informativa. Entonces, es, por lo menos en este ámbito, el lugar donde Rusia viene perdiendo y por goleada. ¿Y cómo tenemos que hacer, digo, para entender la comunicación? Porque también es una realidad que hoy tenemos mucha información que llega desde Ucrania, pero desde Rusia poco se sabe también, ¿no? Sí. Lo importante es buscar medios especializados, que tengan cierto reconocimiento y informarse y sacar cada uno su propia conclusión. Creo que eso es lo fundamental, no caer por ahí en muchas noticias falsas, las fake news. Entonces, buscar información con portales serios de comunicación. Tenemos la esperanza de que esto termine, pero hay una cuestión diplomática que se viene dando que evidentemente cuesta, porque digo, hay reuniones de representantes de ambos países, pero no hay ninguna, digamos, señal que indique que esto puede al menos considerarse como una fecha límite, decir hasta esa fecha vamos a llegar y sabemos que el conflicto va a terminar. ¿Cuál es la sensación que tenés vos? Sobre todo porque, digo, Vladimir Putin dijo, tengo mis objetivos y los voy a conseguir o por la vía diplomática o por la guerra. ¿Se va a correr un poquito o no? Yo creo que se ha ido corriendo un poco. Ya ahora ya no está hablando tanto de la destitución del presidente, sino que
ella ahora está buscando más que nada que Ucrania se comprometa a no formar parte de la alianza de la OTAN, que se declare neutral, que reconozca a los dos estados independientes, pero ya no está, como que ya bajó una de las pretensiones. El tema es hasta que, como decíamos que esto es un conflicto nuevo, pero con raíces viejas, no sabemos hasta dónde, o es difícil saber hasta dónde se va a tensar el conflicto y cuánto puede llegar a durar, porque algunos analistas dicen, no, Rusia viene perdiendo porque pensaba que en 2 días terminaba la guerra, y otros dicen, no, pará, a lo mejor Rusia tiene el poder para entrar en 3 días, pero está viendo y aguantando en el tiempo porque quiere ver hasta dónde puede negociar y hasta dónde puede aguantar y qué es lo máximo que puede lograr. Entonces, los analistas están discutiendo bien cuál va a ser la estrategia del presidente ruso. Lo cierto es que, sin duda, después de este conflicto, primero, si Rusia sigue estando en Ucrania, la estabilidad va a ser muy difícil de conseguir. Porque es todo alimentado a nacionalistas ucranianos, que antes había un proceso de Ucrania. Ucrania, un país sumamente sufrido, vimos en un tuit, las guerras mundiales, la persecución nazi, la Unión Soviética también estrujando ese país, la caída del muro, o sea, un país que ha sufrido mucho, pero que hasta hace no mucho tenía cierto acercamiento a Rusia y buscaba también verse beneficiado por la Unión Europea, pero que se mantenía neutral. Hoy, con estos avances, a partir del 2014 y todo lo demás, ha hecho que creciera los grupos nacionalistas, los sentimientos anti-Rusia, y entonces va a ser muy difícil si Rusia se instala mantener cierta estabilidad, como que esto también se mide en plata, o sea, sostener un ejército en otro país, una ocupación. Después, si vos, lo mismo Estados Unidos con Irak, o sea, lo que le costó, entonces años y años, entonces y mucho dinero y muchas vidas, entonces no es algo fácil que pueda sostener en el tiempo. Yo creo que ha sido mostrarse en escena, decir estamos de igual a igual con vos, Estados Unidos, y empezar a reconfigurar desde lo económico a otro mundo. Santi, vos decías que Vladimir Putin se ha corrido un poquito, ¿no?, de los objetivos que se puede haber trazado. ¿Corre peligro la vida del presidente de Ucrania? Yo creo que no. O sea, a lo mejor mañana aparece muerto, pero no. Yo creo que no es el objetivo ahora. Creo que en un momento instó a la población de Ucrania a que haya una revuelta, a que lo derroquen, pero no hubo mucho recibimiento de ese lado. Puede ser, es una de las opciones. Es una posibilidad. Es una posibilidad, pero yo no creo que se llegue a tanto. Santi, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros. Seguramente te vamos a volver a invitar porque no es el único tema internacional. Hoy por hoy es tal vez el más importante y el que copa la atención, pero sin duda hay muchos otros temas para seguir hablando. Así que gracias por venir a estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Así pasaba Santiago Pron, director de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Cuyo, aquí en Chat Político, haciendo el análisis internacional de lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia y Ucrania. Enseguida vamos a seguir hablando de este tema, pero nos vamos a inclinar por el lado más económico. Así es que vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bueno, seguimos en Chat Político, nuevo bloque, el último ya, y vamos a hablar, dijimos que nos íbamos a ocupar de la economía y cómo de alguna manera está viviendo las consecuencias la economía del mundo, de Argentina, de este conflicto, de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Ustedes saben, ¿no?, que el precio de los commodities
se ha disparado, algunos commodities en particular. También lo que ha sucedido a nivel energético con el petróleo, y se entiende que el gas también puede ser un problema para los europeos. Pero muchos dicen esto va a tener un impacto fuerte en la economía del mundo y también en la economía, obviamente, de nuestro país, que no es ajeno a lo que pasa en el mundo. Vamos a hablar de este tema con Mauricio Manini, que es periodista especializado en economía política, a quien le damos la bienvenida. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están todos? Muy bien, bienvenido. Bueno, ¿cómo repercute el tema de este conflicto? Digo esto porque se habla mucho de lo que puede suceder en el mundo, de lo que ya está pasando, pero en Argentina y en Mendoza, ¿va a tener impacto? Mira, sin dudas, si es algo que ocurre en el mundo, va a impactar definitivamente en Argentina, más ahora en una economía globalizada en la cual nos encontramos. Y hay algunos de los puntos que ya están afectando a Europa y que después podrían afectar a Argentina. Puntualmente, un poco mencionabas el tema energético, con el tema de la suba del petróleo y también con el tema del gas. Yo estaba en contacto con amigos que viven en España y realmente es impresionante la suba en el costo de la energía. Están hablando de récords en el pago de energía. Algunos llegan a hablar de triplicación de tarifas. Si bien, a ver, todavía es pronto y todavía es un conflicto que está en desenvolvimiento, mucho es el temor, digamos, que genera, al menos en la parte energética. Esto en Argentina, ¿cómo afectaría? Tenemos que pensar que nuestro país importa gran parte del gas que se consume de los mercados. O sea, puntualmente, en el caso de Rusia, la suba que va a tener sobre el gas también nos va a complicar bastante. En el caso de Europa ya está afectando porque allá, por el cambio de estación, es invierno. En el caso de Argentina es el temor que va a pasar ahora más adelante, cuando no solamente se duplique el consumo de gas, como suele ocurrir, sino también en el costo. Hubo uno de los números que estuve viendo el otro día que hablaba de que ya de por sí Argentina tenía más o menos un costo de 5.000, 6.000 millones de dólares al año. Bueno, esto se podría llegar a duplicar. Entonces, ojo, porque habría que tener un poco cómo esto nos puede afectar. Quiero decir el número exacto, lo tenía por acá, si me permiten. Sí, el gasto en energía podría llegar a costar 11.949 millones de dólares en 2022. O sea, es un número bastante considerable. Mauricio, y digo, pensando en lo que vos estás diciendo, en que nosotros exportamos gas y que pensando en que se viene el invierno y que si no tiene una pronta solución este conflicto, a mí se me ocurre pensar en el sector productivo argentino y mendocino. ¿Puede llegar a haber algún tipo de inconvenientes teniendo en cuenta, no sé, me acuerdo los momentos más críticos donde, bueno, había menos gas para ciertos sectores de productivos y de la economía? ¿Puede pasar eso? Sí, sin duda, a ver, va a ser un problema, es algo que se tiene que estar analizando, sobre todo, por supuesto, en la parte de invierno, que es cuando mayor gas consume la población. Podemos mirar en el caso del petróleo, que ahí también, si nosotros nos ponemos a ver en lo que es el aumento de las naftas, si nos ponemos a ver en lo que es el barril Brent, apenas inició la guerra, a los pocos días ya había superado los $100 el barril, que es uno de los barriles que se toma, digamos, al momento de medición a nivel mundial. En el caso de Argentina pasa algo distinto, que se mide a través de lo que se llama el barril criollo, que es aproximadamente $60. Pero esto genera una tensión muy fuerte entre aquellos que dicen, no, ojo, si se está pagando afuera este nivel, ¿por qué razón yo tendría que entregarlo en Argentina y comercializarlo por este otro? Entonces ya se están viendo algunas tensiones, si bien de momento no han habido aumentos en lo que son las naftas, es una discusión que ahora mismo se está dando. Entonces, sin duda es algo en lo cual no tenemos que perder de vista, algo que nos puede terminar afectando como ciudadanos y, bueno, puntualmente, como preguntabas, también al tejido productivo. ¿Qué pasa con los cereales y los granos? Digo, porque también a partir de que va a haber menos provisión de estos commodities, porque la situación conflictiva está en Ucrania, en Rusia, donde además son los grandes exportadores del mundo, uno dice, bueno, es la oportunidad para aquellos que generan esos commodities en otras partes del mundo y Argentina es uno de esos lugares. Pero también las consecuencias, bueno, pueden exportar más, hay que ver si sucede, pero también encarece justamente ese commodity para la producción interna, ¿no? Bueno, tal cual. Acá es donde vemos uno de los tantos efectos que tiene una economía globalizada, cómo a veces nos termina afectando una guerra tan lejana, cómo nos termina afectando en el kiosco de la vuelta de nuestras casas cuando vamos a comprar una tortita, un bollo de pan.
En el caso de los cereales es interesante porque se estima que Rusia y Ucrania producen entre el 25 y el 30% a nivel mundial de lo que es trigo. En el caso de maíz también sí han habido algunos aumentos, pero no tan marcados como en el trigo. Y esto es como un lado positivo y un lado negativo. Por un lado, el positivo es que va a poder exportar con muchos mayores valores en lo que es la economía nacional, por ende un mayor ingreso de dólares. Se esperaba una menor cosecha por cuestiones climáticas, pero bueno, con este aumento del precio, al final terminaría saliendo bien. La mala noticia es esta contracara de cómo, de vuelta, volvemos a esta discusión de si afuera me lo están pagando mejor precio, ¿por qué razón te lo tendría que vender a vos a menos? Que es una discusión larguísima que no vamos a resolver en estos minutos, por supuesto. Pero es lo que termina, es lo que termina ocurriendo con esto de los aumentos. Se estima que en la harina, la bolsa de harina de 1.300 pasó alrededor de 1.900 pesos, un aumento del 60% en menos de un mes. Es muchísimo. Es muchísimo. Y ahí podemos hablar de que puede impactar, por ejemplo, en que escaseen ciertos productos, porque también es una realidad, ¿no? Cuando uno habla de esta situación, es muy factible. De hecho, los panaderos en la Argentina vienen hablando de esto, que por ahí no le está llegando el producto, no les llega harina, y obviamente impacta en la producción que ellos tienen. En algún momento, si esto sigue, podemos hablar de eso, digo, para que la gente esté preparada también, ¿no? Mira, hay que tener cuidado para, a ver, respondiendo a tu pregunta, sí, la posibilidad está, es un riesgo que existe. Hay que tener cuidado también de que esto no nos lleve también a movimientos especulativos o de compras abruptas. Te lo digo simplemente, ahora en mi familia fuimos al supermercado para ver el tema de hacer las compras semanales y veíamos las góndolas vacías en todo lo que es pastas. Entonces, ojo que esto no nos lleve, o sea, como consumidores, tengamos cuidado de no caer en esta vorágine y pensar en llenar la alacena por lo que después pueda pasar, porque eso después puede terminar perjudicando a nuestro propio vecino. Entonces, cuando te pregunta, a ver, ¿puede llegar a haber faltantes? Es una situación que preocupa, pero tengamos cuidado, no hagamos como en la pandemia de salir corriendo a comprar papel higiénico solo porque en Estados Unidos lo hacían, por ejemplo, que era lo que pasaba, ¿no? En el caso, digo, se venía hablando de un fideicomiso, que incluso había surgido el tema del fideicomiso para el trigo, antes de que pasara esto, digo, ¿va a servir en caso de ya está armado, digo, pero va a ser una herramienta válida con esta realidad que se vive en el mundo? Mira, en realidad no sabría decirte ni por sí ni por no. Sí tengo cuenta que es una idea que ha surgido otras veces, que se ha planteado varias veces y que por ahí no ha tenido grandes resultados. Entonces está esta gran duda de decir, bueno, ok, podés plantear, si se quiere, no quiero decir cepo, pero como que no, esta cantidad de granos no se exporta para el mercado. Pero luego después es muy difícil realizar el control y efectivamente luego después llevarlo a la realidad. A ver, como idea es interesante, pero como resultados la verdad que no sabría decirte si efectivamente va a funcionar. Ponerlo en práctica es el gran desafío, entonces. Sí, y como pasa con casi todo lo que es muchas de estas ideas que se tienen, a veces lo difícil es cómo efectivamente lo lográs, porque no es una empresa, no es hablar de un productor cerealero, o sea, estamos hablando de miles y miles de hectáreas, cientos y cientos de productores, entonces es complicado después llevarlo a la realidad, más de forma tan abrupta, más, que por supuesto, a ver, creo que un conflicto que por supuesto muchos lo veníamos siguiendo, pero sin pensar en que se iba a terminar desatando como efectivamente está ocurriendo. Y bueno, obviamente es un cimbronazo para todos. Entonces, no sé, habrá que ver si efectivamente se puede aplicar. Sin duda. Bueno, Mauricio, nosotros te agradecemos estos minutos en el cual nos ayudaste a entender un poquito las consecuencias, porque uno entiende que a nivel mundial va a haber digamos, coletazos de este conflicto en la economía del mundo, pero a veces decimos, bueno, tal vez no tarde en llegar a Mendoza y a Argentina, y no, como decías vos, tenemos una economía globalizada que obviamente los efectos lo va a sentir. Así es que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Ahí pasaba Mauricio Manini, periodista especializado en economía política, haciendo el análisis también, ¿no? Hoy han pasado por Chat Político dos especialistas, Santiago Prón y Mauricio Manini, para que entendamos un poco más las distintas facetas que tiene la guerra entre Rusia y Ucrania. Nosotros le agradecemos a ustedes que hayan estado ahí del otro lado, y la invitación es para el próximo lunes, como siempre, a las 10 de la noche por el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD. Y recuerden que si quieren volver a ver el programa lo pueden hacer en www.tda.com.ar.
www.unidiversidad.com.ar. Será hasta la próxima.